momento. Empecemos con el artículo 18 que dice: queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Y aquí viene la parte importante: a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y o perjudicar a un tercero. Ahora, ¿qué ocurre? Que la prohibición de censura previa que mandan la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos es restringida, según este artículo, a los casos en que la persona que perpetre la censura lo haga para obtener un beneficio o perjudicar a un tercero. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, numeral 2, establece la prohibición de censura previa, y en el numeral 3 agrega que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas o opiniones. Asambleísta. Entonces, ¿sobre qué base legal el proponente de esta modificación convenció a los 100 asambleístas de Alianza País de esta norma que es aparentemente inconstitucional? Bueno, en realidad no es inconstitucional, de eso tenemos absoluta garantía, y a la ciudadanía que le quede toda la tranquilidad de que aquí hemos actuado bajo la norma, dentro de los principios que rigen en nuestro país y dentro, sobre todo, desarrollando los principios que la misma Constitución señala respecto al derecho de la ciudadanía a la comunicación. En este sentido, me parece que hay mucha coincidencia y sobre todo hay que ver la esencia del artículo que tiene que ver con la censura previa. ¿Qué es lo que dice? Se prohíbe la censura previa, eso es lo esencial. Se prohíbe la censura previa que anteriormente se la entendía o se la veía o estuvo en el debate, en el ambiente flotando mientras surgía o estaba trabajándose la ley de comunicación, orientada básicamente hacia algún organismo público, hacia un organismo del Estado en la cual como que se enfocaban todas las filas de la censura previa. Acá estamos señalando que se prohíbe cualquier tipo de censura previa, aquel tipo de censura previa que limite el ejercicio del periodista o de quien está preparando esas notas. Es decir, una vez que una nota tenga, como dice en el artículo 22, una información que contenga ciertas características, verificación, contrastación, precisión y contextualización, es decir, que se hace un trabajo periodístico fundamentado, relevante, veraz, contrastado, preciso, pues de esta información, fruto de ese trabajo, tiene que salir a la luz pública. O lo que ha ocurrido usualmente, digamos, en algunos casos ha sido censura por parte de sectores públicos, pero también hay que ser claros que ha habido censura desde las mismas salas de redacción. Y eso es precisamente lo que aquí se pretende eliminar o se va a eliminar una vez que está contemplado en este artículo. Me parece que lo que se promueve, como en esencia promueve toda la ley, es un ejercicio de la comunicación en beneficio de las grandes mayorías y que prevalezca la coherencia, la consistencia, la robustez, la validez de la noticia. Claro, eso me parece que está asegurado acá en este elemento de la censura. Esos principios están bien, pero el asunto es que justamente los editores, por ejemplo, tienen que ver si no se está injuriando a las personas. O sea, en efecto existe, autorizado por la Convención Americana y por la Constitución, esa responsabilidad de quienes revisan las noticias, de que no se publiquen mentiras, de que sean contrastadas, verificadas, de que no se injurien a las personas, de que no se cause una conmoción pública. Pero aquí la particularidad es que se agrega esto de que se considera censura previa si hay un propósito de beneficiarse directamente o beneficiar a un tercero. Entonces la está restringiendo únicamente a estos casos, y hay muchos otros casos, como el que yo le cité en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si el proyecto trata justamente de desarrollar ese principio, que es un principio básico, sin embargo, no lo está desarrollando, lo está más bien restringiendo a un caso específico. Me parece que el sentido no, digamos que el artículo no restringe tal cual está redactado, me parece que lo que hace es precisar.
Cuando existe una intención de esta censura previa, evidentemente se le está haciendo en beneficio a alguien, en beneficio por algo. Y eso es precisamente lo que se está redactando acá. No se está restringiendo siempre que se hace, digamos, se va a cometer una acción que no está reñida, que está reñida con la ley, pues se lo está haciendo con beneficio a algo o a alguien. E importante será también ir determinando y que la ciudadanía vaya siendo consciente de a quién o qué es lo que se está beneficiando. Por eso se lo ha redactado de esta manera, no está contradiciendo ningún principio de libertad, o peor aún, restringiendo solo para ciertos casos lo que sería la censura previa. Claro, ahora viene es parte de la redacción que le da más consistencia, le da cierto sentido a lo que es la censura previa. En el momento en que ésta se toma, porque su consecuencia tendrá un beneficio particular para algo o alguien. Y ahora, eso se determina justamente con la responsabilidad ulterior. O sea, si se comete, por ejemplo, se viola el principio de la prohibición de la censura, entonces hay una responsabilidad ulterior. Pero ¿qué ocurre? Que respecto a la responsabilidad ulterior, el siguiente artículo, el 19, aprobado por la Asamblea, dispone: para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado a través de los medios de comunicación, sin perjuicio, esto es importante, de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole de las que haya lugar. Es decir, que aparte de las responsabilidades civiles y penales que existen desde hace tantos años, se establecen sanciones administrativas para personas que no son servidores públicos, cuando el artículo 168, numeral 3 de la Constitución, ordena que ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administrar justicia ordinaria sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. Y según la misma Constitución, esa potestad de juzgar, aparte de los jueces, solo lo tienen la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General y los tribunales de conciliación y arbitraje en los conflictos colectivos de trabajo, y nadie más. Entonces, aquí también aparentemente habría un problema. ¿No le parece que este tipo de modificaciones de última hora debieron haber sido debatidas para que justamente se analice que el proyecto de ley quede ajustado y compatible con la Constitución? Bueno, mire, el proyecto de ley lo que nos garantiza a la ciudadanía es que el ejercicio de la comunicación tenga reglas claras. A la ciudadanía, a los medios, a los periodistas, a todo lo que se llama aquí y se los estipula como el sistema de comunicación. Todos tenemos roles, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos derechos y aquí se lo clarifica. Y por supuesto el incumplimiento de alguna de las normas tiene una consecuencia administrativa como se señala dentro de esta ley y la cual será determinada o especificada con mayor detalle por el Consejo de Regulación y sancionada por la Superintendencia, la institucionalidad que se crea en esta ley. Eso no impide que otras entidades, digamos, por supuesto, la Administración de Justicia se le haga en las instancias que corresponden, como las que se señalan en el artículo 168 de la Constitución. Pero al igual que cualquier otra ley, hay elementos de control sobre el derecho a la comunicación tienen que ser aplicados por estas instancias de control que están creando por ley. Eso también está habilitado por la Constitución. ¿Y qué es lo importante? Como usted mismo señala en la responsabilidad ulterior, en el artículo 19, nos señala que una de las sanciones que establece la ley es administrativa. ¿Por qué? Porque lo que hace es reparar ese derecho a la quizás injuria, a la difamación o a la tergiversación de la verdad que se haya dado una vez que se reconozca este elemento de la responsabilidad ulterior. Lo importante, digo, lo central de la ley, porque se le ha dado un carácter muy punitivo, el lunes o el sábado han salido, tenemos temor, no podemos andar por la calle, no podemos ni pensar porque nos están leyendo el pensamiento y nos van a meter preso. Falso, completamente falso. Aquí, precisamente en este artículo que usted ha leído, se señala que hay inicialmente, cuando se demuestre la responsabilidad ulterior, se haga la conexión de esta responsabilidad con una nota que tergiversa información, la primera sanción que se toma es administrativa y es de reparar esa omisión o ese cometimiento de la falta mediante la publicación de información veraz. Eso es principalmente lo que solicita la ley. Solicita que entonces a una comprobación de una falta se haga la reparación de esa falta entregando el mismo espacio, entregando la posibilidad de la rectificación que también está estipulada. Claro, pero es que ahí viene... No queda nada para suposiciones, no queda nada para malentendidos, para subjetividades. Lo que decimos, bueno, es que el problema es eso, no queda nada para malentendidos o suposiciones, sino que queda claro que se está introduciendo una sanción administrativa
que realmente sería incompatible con la Convención Americana, porque para imponer sanciones administrativas, el proyecto de ley declara en su artículo 71, también introducido sin debate a última hora, que la información es un bien público y que la comunicación social que se realiza a través de los medios es un servicio público. Pero esta disposición no es compatible pues, con la Constitución, que en su artículo 66 consagra los derechos de libertad y no establece que la información es un servicio público. Entonces, se podría saber quién fue el proponente de estas modificaciones, porque realmente han arruinado el proyecto, porque usted mismo dice, ¿no? Si hay un consejo que regula, ahora, ¿cómo es esto que regula? Si no hay censura previa. Si está regulando, está estableciendo previamente cómo deben hacerse las cosas. Si está equiparando a un servicio público, lo está sometiendo a la potestad del gobierno, del Ejecutivo, cuando todos los tratados de derechos internacionales y la propia Constitución en varios artículos dicen que justamente eso no puede ser posible. A ver, vamos a ver el tema del servicio público. Fíjese que la misma Constitución nos señala los derechos a salud y educación, por ejemplo, para poder ir comparando. Y por supuesto que se los señala, se los describe, y lo que hacen las leyes respectivas es que este derecho tenga concreción. No seguir en el discurso del derecho, sino que este derecho tenga algún nivel de concreción. Y eso lo hace a través de la entrega de los servicios de salud. La salud se convierte entonces en un servicio público que puede ser entregado, sea por instituciones privadas o sea por instituciones públicas, pero hay una norma, hay un ministerio que es regulador, hay entes de control respecto a la salud, los cuales van estableciendo sus responsabilidades y sus ámbitos. Y en este mismo ejemplo, también hay sanciones administrativas para quienes incumplen, y también, dependiendo de la gravedad, pues hay otro tipo de sanciones que estarán estipuladas en el Código Civil o en el Código Penal. En la misma lógica, una vez que se ha determinado a la comunicación como un derecho que es parte esencial de lo que del aporte que hace esta ley a la sociedad, dejar de ver a la comunicación como una mercancía únicamente y elevarla a una calidad de derechos. Y en términos de los derechos, la ley lo que viene a decir es quiénes son los responsables de ejecutar, de concretar ese derecho, y quiénes también tenemos responsabilidades y deberes frente a esa concreción. Por tanto, al establecer que es un servicio público, se garantiza a la ciudadanía tener posibilidades de un producto, de un servicio de calidad como es la comunicación, con las características que durante la ley se va describiendo, características no solo del contenido informativo, sino de las responsabilidades de quienes hacen el sistema de comunicación e información, los medios de comunicación privados, públicos, comunitarios que se detallan, la institucionalidad que se crea, la Superintendencia de la Información y Comunicación y el Consejo de Regulación, de los periodistas, de quienes hacen y procesan información, de todos ellos se establecen sus responsabilidades. Por tanto, se establece entonces y se diseña un sistema que permita que la comunicación del derecho que está escrito en la Constitución pase a la cotidianidad, pase a nuestras vidas de manera cotidiana, con ciertas características que garanticen un ejercicio adecuado. Y sobre todo, fíjese la importancia, solo para cerrar el tema del servicio público. La comunicación, usted que ha sido varios años comunicador, que este medio también ha tenido muchos años trabajando en este campo, la comunicación nos ayuda a construir sociedad. Es lo que llamamos, es un escenario, es una infraestructura, es una plataforma sobre la cual se va tejiendo sociedad, se van tejiendo relaciones humanas, se va tejiendo y construyendo, reconstruyendo o creando cultura. Por tanto, importante que existan normas claras para que eso se haga en beneficio de las mayorías, en beneficio de la ciudadanía. Y eso es precisamente lo que se ha trabajado aquí desde el 2008, que ha sido aprobado en la Constitución. Ese que es el problema justamente, como ya hay una experiencia sobre este trabajo, como no ha existido la ley, ¿quién es el que ha venido ejerciendo esta calificación de qué es bueno, de qué es malo, de qué sirve o no sirve? La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, a través de cadenas de televisión, a través de las sabatinas. Entonces, y si el sistema está compuesto por medios públicos, privados y comunitarios, ¿qué ocurre? Que seguramente el superintendente va a tener sus oficinas en el mismo edificio donde están los medios públicos. Es parte del sistema. Ahí también el Consejo de Regulación. Entonces el problema es, la pregunta es, ¿será capaz este superintendente de aplicar la misma vara de la justicia? ¿Será capaz de administrar justicia igual para los
públicos, los comunitarios y los privados. Ese es que es el problema de fondo. Por eso los tratados de derechos humanos prohíben la intervención del gobierno, porque se trata de un derecho, de una libertad que debe ser regulada, que tiene que haber responsabilidad, porque hay muchos irresponsables en el ejercicio de este derecho. Pero otra cosa es entregar eso al gobierno. Ese es que es el problema de fondo, y eso es lo que va contra la misma Constitución que se aprobó en Montecristi y contra los tratados internacionales. Mire, en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier organización social, el Estado tiene que ser el garante del cumplimiento de los derechos. Si no, ¿por qué no hay cuestionamiento para salud? ¿Por qué no hay cuestionamiento para educación? Quizás porque algunos de servicios de salud o lo que es de salubridad, agua potable, alcantarillado, no son rentables, y ahí entonces no enfocamos todas nuestras balas. Pero es que el Estado no es el gobierno, el problema es que es la función todo ejecutiva. El cuestionamiento, solo si me deja terminar. Ya, por favor. Ahora sí, en el tema de comunicación, tenemos todo el cuestionamiento respecto a la superintendencia. ¿Y qué pasa entonces con el resto de superintendencias? Resulta que ponemos en cuestionamiento la superintendencia de bancos y compañías, la superintendencia de economía popular y solidaria, que acaba de hacer un buen trabajo, doloroso, sí, al haber descubierto una situación irregular en una cooperativa con importante número de socios, pero llega, determina y sanciona y actúa precautelando los intereses de la ciudadanía. De eso se trata las superintendencias. No hay que tenerle miedo al control. No hay que tenerle miedo a la regulación. Son normas que se establecen para que la sociedad comprendamos en qué ámbito nos desenvolvemos y a quién tenemos que responder. Asambleísta, el asunto es que objetivamente, cuando se habla del Estado, uno está hablando de varias funciones del Estado. Pero en todos los casos aquí, en la ley de educación superior, en la ley de comunicación ahora, en todas las leyes, el Estado termina siendo la presidencia de la República, o sea, un funcionario nombrado por el presidente. Entonces ese es el problema. Eso va contra otro principio básico de la Constitución, que es la división de las funciones. Hay una función para administrar, otra función para juzgar, otra función para legislar. Incluso los que legislan deben controlar que se cumpla bien la ley. Y eso tampoco se cumple. Entonces ese es el problema. Como usted mismo lo dijo, ya son desde el 2008, 5 años. Entonces si hemos visto 5 años una realidad, y si hay esta ley, uno dice, bueno, si tal como está escrita y con todo lo que ha pasado en los 5 años, ya sabemos lo que va a pasar. Eso tampoco quiere decir que por eso debe haber autocensura. Ya los que quieren autocensurarse, hay que hacer las cosas bien hechas, y ese es el problema de fondo. Pero una ley tiene que ser compatible con la Constitución. Usted lo ha dicho, ya sabemos lo que está pasando en este país. En este país lo que pasa es que los niños cada vez tienen más acceso a la educación, a la salud, a los derechos que han sido consignados en la Constitución, y que los vamos trabajando y operando desde las instancias y desde las 5 funciones que fueron determinadas en la Constitución. Eso es lo que va pasando en el país. En el mismo artículo 200, en la misma Constitución, en el artículo 213, se señala en qué función están las superintendencias. Esas están en una función, creo que es la 5ª función del Estado, en una de las 5, en la que su objetivo es fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, en este caso sobre los derechos de comunicación. En esa misma lógica, dependiendo del tipo de derecho, se crean las diferentes superintendencias. Por Constitución y por la misma disposición constitucional se señala que quien nombra al superintendente o a la superintendenta es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero de sin una concurso, terna que presenta el presidente. presentado una terna del presidente. De una terna que presenta el presidente. Esta disposición fue aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, y sabemos que a algunos no les gusta, pero es lo que se ha aprobado por el pueblo ecuatoriano. Así que nosotros funcionamos con esas normas, con esas reglas, con esa regla de la democracia en la cual se va construyendo este proceso. Y como usted dice, en 6 años sí hemos visto lo que está pasando. En 6 años hemos visto que disminuye la pobreza, que disminuye la desigualdad, gracias a toda una estructuración institucional, a toda una estructuración normativa, a una construcción social que va permitiendo que en este país tengamos resultados tan duros, sostenidos y maravillosos como son disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad. Y hacia eso vamos apuntando. Bueno, pero esos son otros temas, y en estos 6 años han habido muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces, por eso es que hay que analizar cada cosa. En todo caso, esta ha sido la posición de Jimena Ponce, asambleísta de Alianza País, a que agradecemos su participación en Contacto Directo. Estefi.